Vamos a ver ya cómo es la máquina sencilla, que como es natural tiene su CPU, tiene su memoria y el bus, que ya vamos a organizar en tres secciones: el bus de direcciones, por aquí viajan las direcciones, los datos, y lo que llamamos el bus de control, del que no hemos hablado prácticamente nada, pero sí que ya hemos mencionado la existencia de un bit dentro del bus de control, que es el bit que me dice si lo que quiero hacer con la memoria es una lectura o una escritura. Bien, pues estos no son más que ya los buses que hemos visto aquí cuando hablábamos de cómo acceder a memoria: bus de direcciones, bus de datos y el bit del bus de control que me dice el tipo de operación. Muy bien, ahora lo represento así. La memoria es una memoria que tiene 2 elevado a 7 posiciones, muy pocas, pero por eso es la máquina sencilla. Y luego cada posición de memoria no es un byte, sino 16 bits. Esto es un poco irregular, pero porque normalmente las posiciones de memoria contienen bytes, 8 bits, no 16, pero para facilitar lo que sería la explicación de los conceptos, pues ya nos va bien, 16 bits. Así es la memoria. Por tanto, si yo tengo 2 elevado a 7 posiciones de memoria, el bus de direcciones tiene que tener 7 bits para poder especificar una de esas 2 elevado a 7 posiciones. Y cuando yo lea una o escriba una posición de memoria, por el bus de datos viajarán los 16 bits que hay guardados en esa posición de memoria, o los 16 bits que tengo que escribir en esa posición de memoria. Y la CPU, además de sus cosas internas, como por ejemplo el sumador que ya hemos mencionado, tiene un bit que llamaremos FZ, que son las iniciales de flag 0, que ya veremos para qué se utiliza, que va a jugar un papel muy importante en lo que voy a explicar después. Esta es la organización de la máquina sencilla. Aquí no hablamos de periféricos ni nada porque no nos interesa en este momento. Ahora ya sí que podemos hablar del formato que tiene las instrucciones del lenguaje máquina. Los datos en la máquina sencilla, pues ya podéis imaginar. Los números naturales, vamos a trabajar solo con números naturales, pues son números naturales de 16 bits. Vale, pues eso es lo que tenemos. Los datos serán números naturales de 16 bits. Pero ¿cómo son las instrucciones? Las instrucciones también tienen 16 bits. Aquí tenéis un ejemplo. 16 bits, y entonces los dos primeros bits nos indican, los de la izquierda, nos indican qué operación queremos realizar, y los otros bits nos dicen las direcciones de memoria en la que están los operandos. En azul aquí he puesto los 7 bits que me indican en qué posición de memoria está el primer operando. ¿Por qué 7 bits? Porque son los 7 bits que necesito para identificar una posición de memoria. En la dirección de una posición de memoria son 7 bits. Pues estos bits que he marcado aquí en azul me indican dónde está el primer operando. Podría ser el primer operando de una suma, o ya veremos. Y los que he marcado en verde es la dirección de memoria para el segundo operando. La posición 2, vamos a llamar posición 1, posición 2. Como tengo 2 bits, pues con 2 bits solo puedo identificar 4 operaciones distintas. La máquina sencilla es tan sencilla que solo tiene 4 operaciones posibles, porque solo hay 2 bits para identificar qué operación quiero hacer. Las operaciones son add 00, el código de operación 00, es una suma, 01 una comparación, 10 mover y 11 saltar. Estas son las 4 operaciones que yo puedo hacer en la máquina sencilla. La primera operación suma los números que hay en las dos posiciones indicadas. Suma lo que hay en la posición 1 con lo que hay en la posición 2 y deja el resultado en la posición 2. La posición del operando 2. Esto es lo que hace la suma. La comparación, si los dos operandos, es decir, si el número que hay guardado en la posición 1 es igual al número guardado en la posición 2, entonces en el flag FZ, que ya dijimos que es un bit que está guardado en la CPU, ahí guardará un 1. Con lo cual recordaré que esos números son iguales. Pero si son distintos, guardaré un 0. Es lo único que hace la operación de comparar. No modifica la memoria, simplemente modifica el flag FZ
si los dos operandos son iguales, un 1, y si no son iguales, un 0. Mover. Copia el contenido de la posición 1 en la posición 2. Lo que hay en la posición 1 lo guarda en la posición, lo copia en la posición 2. Lo que hay en la 1 no se modifica, sigue habiendo lo mismo, pero se copia en la posición 2. Y salto, esto es branch, B es la palabra branch, saltar, branch, if equal. Entonces, el código es 1.1, entonces si el flag fz vale 1, entonces el programa salta a ejecutar la instrucción que hay en la posición 2. En ese caso, en el caso de 1.1, branch if equal, lo que hay aquí no es la posición de un dato, sino la posición de una instrucción, que es la que voy a ejecutar a continuación en el caso de que el flag fz sea un 1. Pero si es un 0, entonces ignoro ese salto y sigo en secuencia con la siguiente instrucción. Por tanto, la instrucción BEQ me va a permitir hacer un salto de secuencia en el flujo de ejecución de las instrucciones, que normalmente van una detrás de otra. A menos que haya un salto, pues eso saltará al sitio que sea, pero solo si el flag z es igual a 1. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Este es el programa. He marcado en rojo los códigos de operación y en azul la posición del primer operando y en verde la posición del segundo operando. Naturalmente, en memoria los bits no tienen color. Lo he puesto así para simplemente facilitar la identificación de lo que está ocurriendo. Y también he hecho otra cosa para aclararnos. He escrito de manera simbólica para aclararme lo que hay en cada posición de memoria. Por ejemplo, la posición 0, si es el código 00, corresponde a una suma. Lo voy a representar así. Esta es la posición del primer operando, que si lo convierto en un número decimal, ahí me sale el 103, por tanto, la posición del primer operando es la posición 103 y la del segundo es la 101. Esto es lo que he hecho con todas las posiciones de memoria. Esta de aquí es una comparación, esto es un salto, otra comparación, otro salto y un mover. Y aquí lo único que he hecho es poner las posiciones implicadas. Y esto lo he hecho simplemente porque me resulta más claro observar esto que no tiras de bits. Y ahora yo ya puedo ejecutar esta. Voy a ejecutar esta. Y además aquí, en la posición 101, pues lo que tengo son datos. Aquí ya se ve que las primeras instrucciones son instrucciones del programa y a partir de la 101 lo que tengo son datos. Entonces, ¿cómo se ejecuta esto? Pues vamos a suponer que la primera instrucción que se va a ejecutar es esta de aquí, sumar lo que hay en la posición 103, que es el número 1, sumarlo a lo que hay en la posición 101, que ¿qué es lo que había en la posición 101? Un 0. Por tanto, el resultado de haber ejecutado esta instrucción es que a la posición 101 es un 1. ¿Por qué? Porque he sumado lo que hay en la 103 con lo que había en la 101, que era un 0, pues ahora, como resultado de esta instrucción, pues en rojo he pintado la posición de memoria modificada. Luego hago una comparación. Comparar lo que hay en la 101, que es un 1, con lo que hay en la 102, que es el número 7. No son iguales, por tanto el flag fz se queda a 0. El flag fz. No ha pasado nada. Y ahora saltar si el flag fz es 1. Como no es 1 porque es 0, pues ignoro esta instrucción y continúo. Ahora comparo la posición 101 consigo mismo. Por supuesto que son iguales y eso provoca que el flag fz sea un 1 y ahora voy a saltar a la posición 0, que es el segundo operando, 0, posición 0, si el flag fz es 1. Claro que es 1 si acabo de comparar un número consigo mismo. Lo único que he hecho es provocar que el flag fz se ponga a 1 para que este salto lo haga con seguridad, seguro. Me voy a la 0, por tanto la siguiente instrucción que va a ejecutar es la que hay en la posición 0, no la siguiente en secuencia. Ahí la tengo. Entonces voy a volver a sumar. Bueno, voy a seguir dando vueltas. Bueno, voy a parar aquí el vídeo para que vosotros hagáis el ejercicio de llegar hasta la instrucción esta de aquí, que será la última de este pequeño programa. A ver qué pasa. Paro el vídeo aquí y luego continuamos a ver qué pasó
cómo acaba la historia.